Esta noche en Desde las Cámaras pondremos bajo la lupa cómo fortalecer los tribunales especializados en materia financiera. En el estudio, Mariana Rodríguez Mier y Terán, secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para abordar este importante tema. Y además, el análisis sobre las controversias interpuestas al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Comenzamos. El próximo 6 de junio, alrededor de 115,000 personas se disputarán casi 21,000 puestos de elección popular. Esto los convierte en los comicios más importantes de la historia del país y por ello en los más disputados de nuestra democracia en el siglo XXI. Al analizar profundamente estas elecciones, nos lleva a la reflexión que el sistema electoral mexicano, desde sus orígenes, ha generado vicios que impiden el equilibrio de fuerzas y, sobre todo, la presentación de nuevas ideas de gobierno. Desde 1917 el pueblo es el que cuenta los votos en las casillas electorales, pero no ha sido suficiente para dar certeza en los resultados, sobre todo en una verdadera representación popular. Por ello, en el actual sistema multipartidista, que nace con la reforma electoral de los 80s impulsada por Jesús Reyes Heroles, se abrió las puertas a partidos de las minorías y de maneras distintas también de gobernar. En la realidad, sabemos que esto no ha sido suficiente, de ahí la importancia de que ahora, más que nunca, la participación social y de las nuevas generaciones se conviertan en un verdadero parteaguas para nuestro sistema democrático. Esto también obliga a los ciudadanos a exigir más a la clase política, ya que, como diría el politólogo español Enrique Múgica Herzog, la democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la eficacia de medios para resolverlos. Debemos ver la política como el instrumento para mejorar la sociedad y en ello poner bajo la lupa la selección de candidatos que nos representen hoy más que nunca. Un verdadero cambio no solo generacional, nos lo merecemos 126 millones de mexicanos. Ayer se reunió la comisión permanente y esto fue lo que se discutió. La comisión permanente fue suspendida este miércoles 26 de mayo. El presidente de la mesa directiva, Eduardo Ramírez, informó a través de sus redes sociales que al no existir condiciones, materiales y técnicas adecuadas, la sesión sería suspendida. Esto a causa de la presencia de manifestantes a las afueras de las instalaciones del Senado de la República. Un numeroso grupo de personas con diversas demandas sociales tomaron desde muy temprano las instalaciones del Senado mexicano. En consecuencia, no se ha podido celebrar la sesión de la comisión permanente. Por lo anterior y con base en la ley orgánica y el reglamento del Congreso General, se citó a la comisión permanente para el próximo lunes 31 de mayo a las 14 horas en la modalidad a distancia. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Alicia Salgada, nuestra especialista en finanzas, nos tiene información sobre el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Sobre todo, cuál es el tema de seguridad de esos datos. Adelante, Alicia. Hola, ¿cómo estás, Víctor? Qué gusto de saludarte. Hoy vamos a platicar acerca del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Es un proceso legislativo que fue aprobado, publicado el decreto y que a lo largo o desde el momento en que se publicó el decreto, una importante cantidad de despachos, socios, asociaciones empezaron a promover entre individuos el que interpusieran un amparo, en muchas ocasiones con un ofrecimiento gratuito, en otros con cobrando una cantidad de entre 3 y 5 mil pesos. Mira, te diré que no ha sido muy amplia la respuesta. En realidad, de los primeros amparos que fueron suspendidos por el juez segundo de distrito especializado en competencia y telecomunicaciones, el juez Fierro, que además ha generado mucha polémica, fueron 36 amparos. Y en el primer distrito, el juez de la PESA negó la suspensión provisional, aunque sí los admite, y de alguna manera sobre el fondo le da una entrada a todos, eran 52 amparos. Se han ido formando en la cola muchos amparos, sin embargo, la semana pasada en el colegiado, especializado también en competencia, por 2 votos a 3,
desecharon la suspensión, la eliminaron. Y la razón fundamental es que pues todavía no está en vigor el famoso padrón. O sea, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene la obligación de emitir, según el legislativo, en 180 días a partir de la publicación, el reglamento para que se integre el padrón y las empresas de telefonía celular establezcan los mecanismos suficientes, van a tener un año para hacerlo, para poder capturar los datos biométricos y los datos generales de las personas cuando compren particularmente SIMs de prepago, no necesariamente en el pospago, porque ahí ya hay una identificación. Y finalmente, pues mira, el colegiado determinó de tal manera que parece que sobresee el fondo. Yo creo que ya les dictó, o les dice muy claramente que hasta en tanto este padrón no esté funcionando, no puede admitirse un amparo. Esto es en lo individual. Y bueno, esas versiones de un amparo colectivo, yo la traté de buscar en la legislación y todavía no hay un amparo colectivo, no hay un marco legal para amparos colectivos en México. Sin embargo, cuando se juntan muchos amparos, llegan a ser de interés judicial de tal manera que hasta la Corte los puede atraer. Ha sido el caso, por ejemplo, de muchos impuestos como el IETU, el IVA, etcétera. Hoy por hoy, la definición de este padrón, del PANAULT, como todos lo conocemos, y particularmente en lo que se refiere a la protección de datos personales, y si no se estaría violando el derecho de los usuarios a tener telecomunicaciones, que eso lo establece la Constitución, porque me digan que como no puse mi huella me la tienen que cortar en mi SIM. Esto lo va a definir la Suprema Corte de Justicia. Ya admitió la controversia constitucional de los partidos, de los legisladores de oposición en el Senado, ya también admitió la controversia constitucional del INAI, ya admitieron también la de el Instituto Federal de Telecomunicaciones y ayer justamente se determina que va al Pleno. ¿Cómo la ven? Esta última parte, espero que nos proteja, porque sí tenemos derecho a estar siempre conectados. ¿Tú qué opinas, Víctor? Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Tienes mucha razón, Alicia, y sobre todo que estamos viendo la necesidad de mantener blindados los datos de todos los usuarios de telefonía celular, porque pues pueden andar en cualquier lado. ¿Y cómo castigarlo? Porque si no se castiga es otro de los problemas. Muchas gracias, Alicia. Ahora hablemos sobre los retos que enfrenta el Poder Legislativo a nivel local. Claudia Ivette García. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Claudia. Hola, Víctor, muy buenas noches. Pues sí, frente a las elecciones que tenemos históricas, las más grandes en la historia de México, vamos a ver cómo están los liderazgos en lo local. Exactamente, que es precisamente lo que más le interesa a la gente, los liderazgos locales. Así es. En momentos en los que está por definirse la elección más grande en la historia de México, es momento de hablar de liderazgos. Estamos como país generando las condiciones sociales para fomentar el surgimiento de liderazgos. No hay que perder de vista que en estas elecciones saldrán 5 millones de nuevos votantes a las urnas, jóvenes que por primera vez elegirán a sus representantes. Este es un foco rojo en cuanto al abstencionismo, ya que jóvenes de entre 19 y 29 años son quienes más faltan a las casillas el día de la votación. Entonces, importante preguntarnos, ¿qué tan atractivas están siendo las propuestas de los candidatos para los jóvenes? ¿Son realmente líderes sociales quienes actualmente ostentan una candidatura para competir por un cargo de elección popular? Recordemos que se elegirá a 500 diputados federales y también están en juego más de 19,900 cargos locales. Destacan 15 gubernaturas, sí, pero también se renuevan 1,923 presidencias municipales. Destaca también la renovación de 30 congresos locales, es decir, estamos frente a la elección de 642 diputaciones de mayoría relativa y 421 diputaciones de representación proporcional. Son más de 1,000 diputados locales. Por ello, es importante hablar de los retos que enfrentarán los liderazgos locales para la conformación de prácticamente todos los congresos locales de nuestro país. Urge que aquellos candidatos que logren salir victoriosos en las urnas y que reciban su constancia de mayoría, una vez pasada la fiebre electoral y postelectoral, demuestren una lucha por impulsar causas locales, las necesidades de su comunidad. Los legisladores locales
que sean electos durante este 2021 tendrán en sus manos la construcción de una agenda parlamentaria que será determinante e incidirá en la vida de millones de mexicanos durante los próximos 3 años. La defensa de la libertad es fundamental para aquellos que representarán a millones de mexicanos. Será necesario que aquellos liderazgos locales, aquellos que a lo largo y ancho del país han destacado por ser agentes de cambio en su comunidad, asuman su responsabilidad como defensores del Estado de Derecho, la igualdad de oportunidades, la innovación y la participación de la sociedad civil en la agenda legislativa federal y local. Importante también será el liderazgo de los ciudadanos que participarán en la integración de las más de 162,000 casillas electorales. Serán más de 1,464,000 ciudadanos como usted, que también son importantes líderes locales trabajando por nuestra democracia. Víctor, qué importante es este equilibrio entre liderazgo y también participación ciudadana. Fíjate que sí es muy importante, Ivette, desde mi punto de vista, porque independientemente de la legislatura federal de la Cámara de Diputados, que es importante, podría ser como ha ocurrido en otros vamos a llamar elecciones que parten el sexenio en 2, claves, nada más, ¿para qué? Para fortalecer al gobierno en turno o bien para criticarlo. Lo que estamos viendo ahora es que precisamente los congresos locales son la clave de todo y sobre todo los presidentes municipales o alcaldes. La gente va ahí y va a votar. Y por eso dicen que va a haber abstencionismo. Yo lo veo muy difícil que haya un gran abstencionismo, pero sí veo que la gente va a participar muchísimo. Muy importante en estas intermedias precisamente hacer el llamado al voto para que la gente pueda participar y pues podamos defender la democracia desde nuestras trincheras, Víctor. Así es, la credencial de elector es la clave. Así es. Pásala muy bien, Claudia. Buenas noches. Siempre. Buenas Gracias. noches. Vamos a una breve pausa y al regreso vamos a charlar con la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, sobre cómo fortalecer los tribunales especializados en materia financiera. Que efectivamente ahorita el Poder Judicial está siendo atacado de una manera que no habíamos visto, esta independencia judicial. Nunca habíamos visto que el titular del Ejecutivo atacara de esta manera tan frontal al Poder Judicial en nuestro país. Y esto no le beneficia a nadie. Eso también es algo muy importante que las personas puedan entender, quien nos escucha. Un Poder Judicial débil no le sirve más que al autoritarismo, más que a una persona que pretenda convertirse en dictador. Se necesitan los pesos y los contrapesos y se necesita que el poder le pueda poner límites al mismo poder. Por esto la división de poderes. En Tamaulipas, Ciudad Victoria, Mariana Rodríguez Mier y Terán, nuestra invitada, comienza su historia. Maestría en Derechos Humanos y en Derecho Internacional, más una limpia trayectoria que para ella es lo principal. La diputada hoy nos viene a platicar de forma muy gentil y también somera de la seguridad mercantil y la seguridad financiera. Te agradecemos que sigas con nosotros y aquí ya está, y le agradezco muchísimo a Mariana Rodríguez Mier y Terán, secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, precisamente para abordar el tema de la seguridad financiera. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy buenas noches, muchas gracias, muy contenta de estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Mariana, los tribunales en materia mercantil pues son especializados, se necesitan para pues limar muchas asperezas que puede haber entre dos particulares, dos empresas. ¿Qué es lo que necesitamos para fortalecerlo? Pues mira, yo te diría que primero que nada cumplir con lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que efectivamente establece que se deben de crear estos tribunales especializados para que sean los que diluciden controversias que muchas veces versan sobre temas muy específicos. Entonces, por eso es la importancia de esta especialización, para que los jueces que estén atendiendo estos asuntos sepan perfectamente de lo que estén hablando y que podamos, pues de esta manera, cumplir con el principio constitucional de tener una justicia pronta y expedita.
Hay muchas cosas que me parecen importantes. Muchas veces cuando vas a un tribunal, lo único que encuentras son, bueno, montañas de expedientes en papel, las computadoras muy viejas. Necesitas recursos para irlos modernizando y sobre todo para que sean eficaces. Pero ¿cómo hacerlo si la Cámara de Diputados, por ejemplo, muchas veces no les da recursos suficientes? Pues mira, no solamente no les damos recursos suficientes, y te digo damos porque estoy en la Cámara de Diputados, pero nosotros no hemos votado a favor de este malentendido austericidio, como le llamamos nosotros, ¿no? La malentendida austeridad. Efectivamente, es muy necesario que también parte de esta reforma que se está pretendiendo hacer al Poder Judicial de la Federación se acompañe de recursos. A mí me impresiona mucho cuando van y nos plantean estas reformas tan ambiciosas y luego nos dicen como si fuera algo positivo. Lo mejor es que se harán con el mismo presupuesto y no se requerirá de más recursos. Eso es mentira. Eso es engañar al pueblo de México y aparte engañarlo al decirle, me parece en una doble forma. Por un lado, el decirle vas a tener una mejor justicia y por el otro, ¿qué crees? No solo no vas a gastar más, sino vas a ahorrar. No se puede. Tú lo acabas de decir. Se necesita un mejor equipo, se necesita contratar más personal y por supuesto también se necesita capacitar a todas las personas que están, a todos los operadores del sistema judicial para que puedan estar pues ahora sí que acorde a las necesidades y a los tiempos y a los retos que estamos enfrentando, porque yo me atrevería a decir, así lo he dicho en otras intervenciones, que efectivamente ahorita el Poder Judicial está siendo atacado de una manera que no habíamos visto, esta independencia judicial. Nunca habíamos visto que el titular del Ejecutivo atacara de esta manera tan frontal al Poder Judicial en nuestro país. Y esto no le beneficia a nadie. Eso también es algo muy importante que las personas puedan entender, quien nos escucha. Un Poder Judicial débil no le sirve más que al autoritarismo, más que a una persona que pretenda convertirse en dictador. Se necesitan los pesos y los contrapesos y se necesita que el poder le pueda poner límites al mismo poder. Por esto la división de poderes, por esto el titular del Ejecutivo, el Congreso de la Unión que representa al Legislativo y por supuesto el Poder Judicial de la Federación y el de los estados, ¿no? Así están, de acuerdo a nuestra Constitución, están al mismo nivel. No es uno más ni menos. El Ejecutivo no es más ni menos que el Legislativo, ni más ni menos que el Judicial. Pero todo esto nos lleva también a otra reflexión. En materia mercantil, los mexicanos necesitamos sobre todo reglas claras para poder hacer contratos. Vamos a comprar una empresa, vamos a contratar los servicios de alguien. ¿Para qué? Pues para que podamos seguir creciendo, generando empleos, generando beneficios económicos, sobre todo bienestar para todos. Porque la economía bien llevada siempre va a permear a toda la sociedad el bienestar. Pero ¿cómo hacer precisamente lograr esto? Porque, repito, necesitamos dinero. ¿Qué necesitamos convencer a Morena? ¿A quiénes? ¿A quién puedes convencer? Mira, yo creo que lo que estás diciendo es fundamental y lo que necesitamos es crear un clima de certeza jurídica. Eso es fundamental, porque si lo que se está pretendiendo es reactivar la economía, es que las personas puedan acceder a créditos y que también quien esté otorgando estos créditos tenga acceso a garantías eficaces para poder cumplir y que esto en un futuro se convierta o se traduzca en mejores tasas de interés para los usuarios, etcétera, se requieren reglas claras. Se requiere que efectivamente las personas sepan que en el momento en que tengan que dilucidar cualquier problema que pueda surgir de estas relaciones, pues que vayan a tener juzgadores especializados que entiendan perfectamente cuáles son los asuntos que se les están trayendo a su competencia y que los puedan resolver de la mejor manera. No es posible que ahorita, por ejemplo, en un juicio hipotecario te puedas llevar hasta 10 años, ¿no?, para poder resolverlo. Entonces, creo que lo importante es, a ver, varias cosas muy importantes. La primera es que el 6 de junio no le demos una mayoría tan abrumadora a Morena y sus aliados, porque ya nos demostraron durante esta legislatura, la 64ª, de la que yo formo parte y ahorita soy vicepresidenta de la mesa directiva, me toca verlo de manera muy concreta, cuando tienen una mayoría tan absoluta no escuchan lo que nosotros les estamos diciendo, los partidos de oposición, pero tampoco escuchan los parlamentos abiertos. Y esto es un punto fundamental. Una vez que se iniciaron todos los procesos que tenían que ver con la reforma judicial y también precisamente con el tema de la justicia en materia mercantil, se les habló a expertos, se les habló a especialistas a que dijeran cuáles eran lo que ellos consideraban debiera contenerse en estas reformas. Se les escucha, se les dice que se les tomará en consideración y a la mera hora
llega la instrucción del presidente de que no se le mueva a los dictámenes ni una coma ni a las iniciativas y se aprueban tal y como vienen. Entonces, muy importante que no se tenga esta mayoría tan abrumadora para que efectivamente podamos tener también dentro de la Cámara pesos y contrapesos entre oposición y oficialismo. Y por el otro lado, hacer un llamado muy importante para que el gobierno federal también deje de considerar este austericidio como algo bueno y lo otorgue no únicamente al Poder Judicial y a los tribunales mercantiles que aquí nos están ocupando, sino a diversas instancias que requieren de más presupuesto. No necesariamente otorgar más presupuesto es algo malo, y así lo están queriendo vender a la ciudadanía. Bueno, es porque también el discurso que daban desde el punto de vista oficial era no comprar más computadoras. Se va a cerrar la compra de computadoras porque en eso había corrupción. Y esto nos lleva también a que pensemos, bueno, si hay corrupción, pues mejor llevar a la cárcel a los corruptos, no frenar el desarrollo tecnológico, que también el desarrollo tecnológico debe reflejarse en el sistema administrativo del país. Totalmente, estamos hablando de los tres poderes. Así es. Ahora bien, todo ello nos lleva al presupuesto. ¿El presupuesto qué es lo que tiene alrededor del Poder Judicial? Porque veo que le están bajando su presupuesto al Poder Judicial y el Poder Legislativo se lo dejan igual, o quizá un poquito más. Es un tema muy importante porque fíjate que aparte el Poder Judicial ha estado teniendo que atender cosas cada vez más especializadas, no únicamente en esta deuda, por ejemplo, que tenemos que todavía ni siquiera se pueden instalar de manera efectiva los tribunales de oralidad mercantil como pudiera la ley contemplarlos, pero también todo lo que tiene que ver con la reforma al sistema de justicia penal, que sea una reforma de muy hondo calado y que no ha acabado de aterrizar. Entonces, también tiene que velar, por ejemplo, por los derechos de las víctimas, por los derechos también de los imputados, tiene que velar por, ahora que hemos estado teniendo muchas manifestaciones de personas que se han sentido realmente vulneradas en su acercamiento al sistema de justicia. Pues se requiere de mayor personal, no puede ser que queramos que un ministerio público o que un solo juzgador tenga esa cantidad de expedientes que mencionábamos hace unos momentos y que se resuelvan de manera pronta y expedita y que se resuelvan no únicamente con la celeridad, sino con la seriedad y el estudio a profundidad que requiere cada uno de ellos. Entonces, volvemos a lo mismo, que se hagan estudios serios de qué es lo que sí se requiere, si se encuentran datos de corrupción, que se acuse a los corruptos y que enfrenten las condiciones, que enfrente el peso de la justicia y todas las circunstancias que lo rodean, pero que no se detengan ni el crecimiento económico, ni que se detenga el abasto de medicinas, ni que se detenga la impartición de justicia con esta bandera, como tú bien dices, de la acusación de terminar con la corrupción, pero que nos está ahora, a lo mejor en una de esas se quiere terminar con la corrupción, pero sin hacer nada. Y eso no se trata. Se trata de que se investigue quien fue culpable, que pague sus culpas, pero que el país continúe avanzando. Porque los datos que hemos estado recibiendo de inversión extranjera, de inversión también nacional y de reactivación económica, pues son de lo más desalentadores, ¿no? Ahora, en materia, Mariana, hay algo que me parece muy importante. En materia judicial, siempre estamos viendo que no se cumple con los requerimientos elementales de la Constitución, que es la justicia pronta y expedita. Entonces, esto de pronto y expedito se necesita, como tú dices, más personal. Pero al final de cuentas vemos que se necesita algo más. Veo yo los edificios que se están cayendo, están casi en ruinas. No nada más estoy hablando de los de tipo federal, sino incluso los que están en provincia, en los estados, pues están casi cayéndose. Y la justicia estatal también está en las mismas condiciones. ¿Cómo sacudir el sistema para que podamos ver otra vez un sistema judicial fuerte? Mira, yo te diría que que algo que acaba de suceder y que a mí me parece muy desafortunado es que se llevó una reforma que en teoría se decía que sería una reforma judicial de gran calado. Efectivamente viene desde el Poder Judicial de la Federación, pero como no tiene derecho de iniciativa, la presenta el presidente como si fuera propia, una reforma constitucional, se aprueba por ambas cámaras y después vienen las leyes secundarias. Se trataban de 2 leyes nuevas y de 5 leyes que serían impactadas. Todo eso pasó de noche,
por el hecho de que en el 13º transitorio de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se incluía, como bien lo hemos estado llamando, el transitorio envenenado de querer prorrogar por 2 años más de manera absolutamente inconstitucional el mandato del ministro presidente. Entonces, ¿y por qué te lo traigo a colación? Porque efectivamente lo que hubiéramos querido y lo que hubiera sido muy bueno para el país era que esta reforma se hubiera discutido a fondo para poder hacer lo que tú me acabas de mencionar. Efectivamente, darle una buena sacudida. Precisamente se necesita dar una buena sacudida. Pues Mariana, no sabes de verdad cuánto te agradecemos que estuvieras con nosotros. No, hombre, muchísimas gracias a ti por la invitación y estoy a tus órdenes y un saludo para todo tu auditorio. Qué mal eres. Gracias. Mariana Rodríguez Mier Terán, secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para abordar precisamente este tema que definitivamente es clave en la justicia y en la economía del país. Así es, muchas gracias. Muchas gracias que nos acompañaron esta noche y los espero la próxima semana a la misma hora en ADN 40, en donde desde las cámaras pondremos bajo la lupa todos los temas legislativos. No se los olvide, jueves 23:30 horas.